Descubre lo increíble del silencio nocturno. 5 claves sorprendentes para un sueño TRANSFORMADOR. La ciudad nunca duerme, pero Ana sueña con huir de su rutina. Cada día en el restaurante se siente como una cadena que le aprieta el alma. A sus 30 años, su vida se reduce a servir mesas y limpiar, mientras al final del día, se enfrenta a 2 miradas inocentes que la esperan en casa. La presión de ser la madre fuerte la consume, y en su corazón anida la culpa de no poder ofrecer más a sus hijos, un futuro al que ella, en secreto, aspira. Y al caer la noche, cuando el bullicio disminuye, la serenidad se convierte en un ladrón de sueños, un silencio que le susurra antiguas esperanzas olvidadas. Con cada estrella que brilla en el oscuro firmamento, Ana siente el peso de su propia existencia. Su madre le enseñó que la educación abre puertas, pero que puertas quedan cuando el tiempo se evapora y el dinero se vuelve escaso. En su mente, los recuerdos de clases y libros son ecos distantes de una juventud ahogada en el deber. El dilema se adentra en su pecho, hasta cuando podrá sacrificar sus deseos por un trabajo que no la define. Cada día se siente más atrapada, una esclava del horario y de la supervivencia. Los sueños la visitan al anochecer, pero las alarmas de la realidad cortan sus alas. ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Es posible regresar a la universidad?, se pregunta. Su respiración se vuelve irregular mientras imágenes de aulas llenas de futuro la persiguen. La lucha por un mañana mejor comienza a parecer un sueño irrealizable, como una sombra que se escapa entre los dedos. La esperanza contrasta bruscamente con la incertidumbre y el miedo que la abruman como un manto pesado. La vida en el restaurante se vuelve más opresiva con cada mirada de desprecio que recibe por no encajar en una sociedad que ensalza la educación como un lujo inalcanzable. Ana apura el trabajo para regresar a casa y enfrentar los montones de ropa y platos sucios que le esperan, pero en el fondo sabe que la verdadera batalla es interna. Un sábado, mientras la fatiga inunda su cuerpo, su hijo menor la sorprende con un dibujo en el que ella aparece con un birrete. «Mamá, yo quiero verte así», dice su pequeño con un brillo en los ojos. Esa imagen le raspa el corazón, y sus dudas se enredan en una cadena de preguntas. ¿Es este el legado que desea dejarles? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero el eco del silencio continúa haciéndose más fuerte. El dilema de perseguir un sueño frente a sus responsabilidades se convierte en un grito ahogado en su interior. Cada paso hacia la universidad representa un riesgo, la posibilidad de perder el poco equilibrio que ha conseguido construir. ¿Vale la pena arriesgar su estabilidad familiar por un futuro incierto? La angustia se intensifica, la lucha entre el deber y el deseo desgasta su espíritu. Ana siente que el tiempo se le escapa, que su identidad la llama a gritos mientras ella solo se siente una madre en un mundo que ignora sus aspiraciones. El silencio nocturno guarda secretos que aún no ha descifrado, y cada noche observa el cielo en busca de respuestas. La tormenta de emociones que la acompaña ablanda su determinación, pero el amor por sus hijos es el fuego que la empuja a buscar. La pregunta permanece, ¿será suficiente el amor para traspasar las barreras del miedo y la duda? La historia de Ana apenas comienza a desvelar su lucha interior, y el desenlace de sus aspiraciones está por definirse en la profundidad de la noche. Ana se despertó esa mañana con una determinación que nunca había sentido. El dibujo de su hijo aún brillaba en su mente, un recordatorio visual de lo que anhelaba. Era el momento de actuar, no podía seguir postergando sus sueños ni dejar que el miedo la paralizara. En su interior, el eco del silencio se había transformado en un susurro de valentía, impulsándola a plantearse un nuevo camino. Mientras se preparaba para el trabajo, su mente giraba en torno a la posibilidad de regresar a la universidad. Recordó las aulas llenas de estudiantes, el murmullo de las discusiones intelectuales, la excitación de aprender algo nuevo y las infinitas oportunidades que una educación podía ofrecer. No hay límites, pensó. Sin embargo, las realidades de la vida cotidiana la golpeaban con dureza. Las cuentas se acumulaban y el horario del restaurante no permitía más que el cansancio. Ese día, mientras servía mesas en el restaurante, se encontró con Marta, una clienta habitual que siempre la trataba con amabilidad. Marta era una mujer que había logrado transformar su vida a través de la educación y había comenzado a hablarle sobre su trabajo social. «Ana, ¿alguna vez has considerado tomar clases en línea?», preguntó, sonriendo al notar la inquietud de Ana. A pesar de la corriente de dudas que surgió, el comentario la encendió. Sería realizable. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Ana tomó su teléfono y navegó por sitios web de cursos en línea. Cada clic la sumergía en un mundo de posibilidades latentes. ¿Podría hacerlo?, se preguntó, con un nudo en la garganta. La opción de poder estudiar desde casa,
a su propio ritmo, comenzaba a parecerle un salvavidas. Se imaginó haciendo las tareas cuando sus hijos estaban en la cama o jugando en el parque. Esa mezcla de esperanza y desafío le hizo palpitar el corazón. No obstante, el miedo seguía al acecho. Las voces dentro de su cabeza, esos fantasmas que le advertían sobre el fracaso, resonaban con fuerza. No tengo dinero. No tengo tiempo. ¿Y si no puedo hacerlo? Ana sabía que estos pensamientos eran enemigos invisibles que amenazaban su potencial. La imagen de su hijo con el birrete regresó a su mente, y esta vez, la inquietud se transformó en fuerza. Tenía que intentarlo. Al día siguiente, su jornada laboral siguió transcurriendo entre platos y clientes, pero Ana sentía que algo había cambiado en su interior. Al mediodía, comenzó a hablar con sus compañeros de trabajo sobre cursos que habían tomado. Un par de ellos compartieron sus experiencias, hablando de cómo avanzar en sus carreras gracias a la formación continua. La conversación la iluminó y le otorgó un nuevo propósito. Su voz se tornó firme mientras les contaba sobre su deseo de seguir estudiando. Regresó a casa esa noche con una energía renovada. Sabía que su situación no sería fácil, pero el primer paso ya estaba dado. Se sentó en la mesa de la cocina con sus papeles, su computadora portátil y una taza de café fácil de conseguir. Sintió que era hora de hacer un plan, de establecer metas alcanzables, de buscar becas, ayudas económicas y recursos que permitieran el equilibrio entre el estudio y la maternidad. Ana se sintió más ligera, como si acabara de deshacerse de un peso que llevaba demasiado tiempo. La posibilidad de cambiar su vida no solo dependía del amor que sentía por sus hijos, sino también del amor que debía empezar a sentir por sí misma. Soy más que solo una madre, se repitió. La vida que deseaba comenzar a edificar, una donde fuese un modelo a seguir, requería esfuerzo y sacrificio, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. En ese momento de claridad, una pequeña notificación en su teléfono la distrajo. Era un mensaje de Marta acerca de una charla informativa sobre becas y recursos educativos disponibles en su área. Sería esta la oportunidad que había estado esperando. Ana no podía dejar que esa puerta se cerrara sin intentarlo. Con el corazón acelerado y la mente en efervescencia, supo que estaba a un paso de tomar una decisión que marcaría su vida. Sin embargo, una pregunta afilada quedó en el aire. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar la tormenta de desafíos con la que tendría que lidiar para alcanzar su sueño? La duda persistía, pero el impulso a seguir adelante era imparable. Esa mañana, Ana despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de asistir a la charla informativa le había dejado un rastro de adrenalina en su cuerpo. Después de preparar a sus hijos para la escuela, miró su reflejo en el espejo. Había un brillo en su mirada que no recordaba haber visto antes. Sabía que el primer paso era socializar con otros, salir de su zona de confort y absorber cada palabra sobre oportunidades educativas. Mientras se dirigía al evento, las dudas empezaron a agolparse en su mente. ¿Seré capaz de seguir el ritmo? ¿Qué diré si hay otros que tienen mejores calificaciones que yo? Se vio atrapada entre las ansias del cambio y el eco de sus inseguridades. Sin embargo, algo dentro de ella se resistía a abandonar esa posibilidad. Simplemente no podía darse el lujo de rendirse. Al llegar, el ambiente resultó ser cálido y acogedor. Hubo una gran variedad de personas a su alrededor, cada una con su propia historia y motivación. En un rincón, vio a Marta sonriendo y saludándola. La seguridad que irradiaba la tranquilizó, sabía que estaba en el lugar correcto. Al empezar la charla, Ana se sumergió en los relatos de antiguos alumnos que hablaban con fervor sobre cómo la educación había alterado su trayectoria vital. Todos enfrentan retos, recordó Marta decir. Lo importante es no dejarse vencer por ellos. Ana escuchó con atención cada palabra mientras sus pensamientos se proyectaban a un futuro donde su dedicación pudiera dar frutos. Con cada testimonio, se sentía más y más identificada. Al finalizar la charla, Ana decidió acercarse a los ponentes. Cuestionó sobre la flexibilidad de los cursos y las experiencias que habían marcado sus vidas. Allí, a medida que compartía su historia, empezó a notar una transformación sutil en su confianza. La vulnerabilidad se tornó en una herramienta poderosa. Se sintió como una estudiante ansiosa, lista para aprender y crecer. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad cotidiana la abrumó nuevamente. Las dudas eran un círculo vicioso que amenazaba con asfixiar su motivación. ¿Podría realmente sustentar su hogar mientras estudiaba? Los compromisos familiares eran una carga que la seguía como una sombra. La presión de sus roles como madre y trabajadora pesaba en su mente, pero ella se negaba a dejar que esto la derrotara. Era urgente tomar decisiones concretas. Ana dedicó una hora al final de la noche a plasmar un plan. Sus metas se fueron definiendo. Pasaría al menos 10 horas a la semana entre la escuela y sus estudios, priorizando tareas cuando sus hijos estuvieran durmiendo. Se sentó con su computadora, sumergida en la investigación sobre becas y apoyos económicos, llenándose de un renovado sentido de posibilidades. Mientras más navegaba, más se daba cuenta de que no estaba sola en esta búsqueda. Allí había otros como ella,
luchando para construir un futuro mejor. La determinación comenzó a calar más hondo. Ana había dado un paso crucial, pero ¿qué sucedería si no lograba el apoyo financiero que necesitaba? Esa pregunta emergía como un bache en su camino, con la posibilidad de fracturar su impulso, conciliando emociones de optimismo y miedo. Se dejó envolver por la reflexión en torno a su capacidad para hacer frente a lo incierto. Esa noche, no podía dormir. Las imágenes de los compromisos, de los sueños y de la lucha personal danzaban en su mente. El eco de su propio deseo de superación resonaba: ¿estás lista para transformar tu vida? Ana sabía que la respuesta requería demostrarle al mundo, y a ella misma, que la valentía y la disciplina serían su guía. Al despertar, se sintió más decidida que nunca. El día siguiente tendría que confrontar la dureza de la realidad. La charla inicial fue solo el comienzo de un camino que prometía ser no solo complicado, sino revelador. Pero en el trasfondo de su pensamiento, otra pregunta más inquietante se hacía eco: al perseguir sus sueños, ¿estaría dispuesta a sacrificar algo fundamental? Esa inquietud permanecía latente, esperando un momento para manifestarse. Ana se sentó al borde de la cama, el primer rayo de luz del día colándose por la ventana. La determinación de la noche anterior aún la acompañaba, pero la realidad amenazaba con socavar su ánimo. Los gritos de sus hijos levantándose para prepararse para la escuela inundaban la casa y, con ellos, surgía también la lista interminable de responsabilidades. Sin embargo, dentro de ella, había un cambio palpable. Decidió que no iba a permitir que los obstáculos la detuvieran. Mientras desayunaba, Ana comenzó a formular una estrategia mental. Tenía que ser realista. Necesitaba encontrar un equilibrio entre la casa, el trabajo y su nueva ruta educativa. La clave estaría en la planificación. Sacó un cuaderno y empezó a escribir. Identificó los momentos del día en los que podría estudiar. Desde el tiempo en el que sus hijos estaban en la escuela, hasta las noches, después de haberlos acostado. Consciente de que el descanso sería escaso, anotó la importancia de cuidar su salud mental. Esa legislación personal sería una parte crucial de su proyecto. Días más tarde, ahora con un plan más armado, Ana se dispuso a buscar opciones de financiamiento. Sentía que esta búsqueda requeriría no solo persistencia, sino también destreza. Al investigar en línea, descubrimientos inesperados la sacudieron. Había becas específicas para madres solteras que querían retomar su educación. La emoción creció con cada clic, era como si se destaparan puertas que antes le parecían cerradas. Su perseverancia la llevó a preparar una solicitud para una beca que prometía ayudarla. Sin embargo, cada palabra escrita se transformó en una batalla interna. La duda retornaba, esta vez acompañada de un sentimiento de indignidad. ¿Realmente merezco esto?, se preguntó. Pero, con cada destello de inseguridad, la imagen que había creado de su futuro la empujaba a seguir. Las voces de los testigos de la charla resonaban en su mente: lo importante es no dejarse vencer. Decidida, envió la solicitud. La liberación fue inmediata. Había dado un paso decisivo y la sensación de empoderamiento la envolvió. Esa noche, en medio de la rutina habitual de cuidar a sus hijos, se tomó un momento para sí misma. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando encontrar la calma en medio del caos. No pasó mucho tiempo antes de que la siguiente incertidumbre se adueñara de su mente. Si recibía la beca, ¿cómo manejaría el tiempo para estudiar y trabajar? La premisa de hacer sacrificios comenzó a cobrar forma. Sabía que algunas de sus actividades, aquellas que antes consideraba obligatorias, tendrían que ser reevaluadas. La vida social, los eventos o incluso el tiempo de ocio con sus amigos debían ser. Una tarde, se encontró con Marta, quien le preguntó cómo iba su proceso. Ana le reveló su ansiedad sobre el balance y las decisiones difíciles que tendría que tomar. La mirada comprensiva de su amiga fue un bálsamo. Aprender a decir no a ciertas cosas es tan importante como aceptar nuevas oportunidades, dijo Marta. Esa conversación se quedó grabada en su mente. Resultaba evidente que cada lección requeriría valor y claridad. El día en que recibió la notificación de la beca fue como un torrente de emociones. No fue solo el alivio de una ayuda financiera, sino la validación de su esfuerzo. Sin embargo, lo que comenzó como una excusa para celebrar se convirtió en un nuevo dilema. Debía dar el siguiente paso: inscribirse en los cursos. Ahora, la parte más desafiante de su viaje estaba por comenzar. Frente a la pantalla de inscripción, Ana sintió un retorcimiento en el estómago. Sus dedos se detuvieron. La cantidad de decisiones que afectaban no solo su vida, sino la de sus hijos, pesaba como una losa. ¿Podía realmente comprometerse? Estaba a punto de tomar una decisión que resonaría en todas sus facetas personales. La presión era palpable. La voz interna que le decía que todo era posible empezaba a susurrar aún más fuerte. Estás a un clic de transformar tu vida, se convencía a sí misma. Pero, entre la emoción y el miedo, una nueva pregunta surgió en su mente:
¿qué pasaría si sus sueños la llevaban por un camino incierto, uno del cual no podría retroceder jamás? Ana sabía que el momento crucial estaba por llegar, un cruce de caminos que cambiaría todo lo que conocía hasta ahora. Ana respiró hondo, tratando de aquietar el revuelo en su estómago. La pantalla frente a ella brillaba intensamente, un portal a un futuro que había imaginado, pero que todavía se sentía ajeno. Su corazón latía con fuerza al contemplar la opción de iniciar su inscripción. Como una sombra, el miedo a lo desconocido se cernía sobre ella, recordándole lo fácil que sería dar un paso atrás. Pero la fortaleza que había cultivado desde su decisión de buscar una beca empezaba a hacer eco en su interior. Decidió que aquel momento sería diferente. Había pasado por demasiadas dudas, y ahora, el deseo de establecer un ejemplo para sus hijos brillaba con un fulgor renovado. Ana era más que una madre, era una mujer en proceso de reinvención. Se recordó a sí misma que sus aspiraciones no solo le pertenecerían a ella, sino que también representarían a su familia. Este pensamiento la motivó a presionar el botón de inscripción, el instante en que lo hizo fue surrealista. Sintió que un peso enorme se disolvía de sus hombros, como si hubiera soltado una cadena que la mantenía prisionera. En su lugar, la posibilidad de un nuevo comienzo brotó en su interior. Las incertidumbres y preguntas aún persistieron, pero la voz dentro de ella se tornó más firme: has tomado la decisión correcta. En los días siguientes, Ana se sumergió en la preparación de sus estudios. Armó un plan de estudio, estableció un horario y buscó recursos en línea. Desde ebooks hasta foros académicos, exploró cada rincón que le ofreciera conocimiento. Estaba decidiendo activamente ser la arquitecta de su propio camino, y esa construcción la llenaba de un fervor renovado. Sin embargo, la vorágine de tareas y responsabilidades domésticas amenazaba con asaltarla. El regreso de los niños de la escuela significaba una fracción de tiempo que se esfumaba en la multitud de actividades. Esos momentos, una vez considerados rutinarios, ahora le parecían un desafío. Debía aprender a ser más eficiente en su gestión del tiempo. Cada noche, después de acostar a los pequeños, se sentaba en su escritorio, rodeada de libros, listas y notas que se habían convertido en sus aliados. Una tarde, mientras organizaba una de sus sesiones de estudio, recibió un mensaje inesperado de Marta. ¿Te gustaría reunirte? Quizás una tutoría informal podría ayudarte a aclarar tus ideas. Ana sintió un destello de gratitud. Ese gesto simple era lo que necesitaba. Al día siguiente, se encontraron en una cafetería. El murmullo que la rodeaba brindaba el ambiente perfecto para un intercambio de ideas. A medida que conversaban, Ana se dio cuenta de que Marta no solo había sido un apoyo emocional, sino también un catalizador para su crecimiento. Las palabras fluyeron entre ellas, y en ese diálogo, Ana comenzó a descubrir áreas específicas en las que le gustaría profundizar. Quizá la psicología o la educación, reflexionó en voz alta, cada opción sonando como una sinfonía que resonaba cada vez más fuerte en sus aspiraciones. Sin embargo, las dudas regresaban en momentos de sosiego. ¿Podría realmente convertir esas aspiraciones en realidad? ¿Y si de repente fracasaba en este nuevo camino? Después de todo, llevaría la responsabilidad de su propia educación, así como el bienestar de sus hijos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, las preguntas fluctuaban como sombras en la penumbra. Pero, en medio de su lucha interna, una verdad emergió con más claridad: cada paso hacia adelante, aunque pequeño, era un testimonio de su valía, y así, con fervor renovado, Ana se propuso investigar las posibilidades que el mundo académico le ofrecía. La próxima semana traía consigo una sesión de orientación en la universidad que había elegido. Era su oportunidad de confrontar los miedos, de hacer preguntas y de explorar el camino que podría definir su futuro. Pero, a medida que el día se acercaba, un nuevo temor la asaltó: ¿y si no era el lugar correcto para ella? Esa inquietud comenzó a desarrollarse como una espina en su interior. La conversación con Marta aún resonaba: cada lección requiere valor. Ana sabía que el momento de enfrentar esta nueva realidad estaba a la vuelta de la esquina, un encuentro con sus propios límites que la pondría a prueba. Sería capaz de abrumar sus dudas y brillar en el entorno que la esperaba. La tensión se fijó como una presión en su pecho, y Ana comprendió que no había vuelta atrás. El futuro estaba llamando, y, esta vez, no se perdería en el eco del silencio. El cruce de caminos estaba a punto de abrirse, revelando caminos que jamás se imaginó explorar. Ana se despertó esa mañana con una sensación de electrizante anticipación. Era el día de la orientación en la universidad. Con una mezcla de nervio y emoción, se vistió con cuidado, eligiendo una blusa que la hacía sentir segura y lista para enfrentar cualquier reto. Consideraba que, en ese momento, el acto de vestirse era una declaración de intenciones. El trayecto hacia la universidad fue un viaje de autoconversación. Mientras conducía, repetía mentalmente las preguntas que deseaba plantear y las respuestas que esperaba recibir. ¿Cómo puedo equilibrar mi tiempo? ¿Qué recursos puedo buscar? ¿Quiénes son mis compañeros en esta aventura?
Cada pregunta se sentía como una puerta que se abría hacia un mundo nuevo, pero también venía acompañada del eco del miedo. Y si no tenía lo que se necesitaba para sobresalir, al llegar al campus, se sintió abrumada por la magnitud del lugar. Estudiantes caminando con libros bajo el brazo, grupos discutiendo animadamente, y un ambiente de efervescencia intelectual la rodeaba. Era un entorno nuevo, extraño, donde cualquiera habría notado lo vulnerable que se sentía. Pero algo en su interior la impulsó a avanzar, a ser parte de esa comunidad. La sesión comenzó con una presentación general sobre los programas disponibles, seguido de un recorrido por las instalaciones. Ana escuchaba atenta, tratando de absorber cada detalle. Pero su mente no podía evitar desviarse hacia sus propios desafíos. No soy una estudiante típica, pensó, soy una madre que regresa al aula. Esa reflexión esbozó un dilema en su mente: ¿sería valorada por su experiencia de vida o considerada una inexperta? Durante el break, decidió acercarse a un grupo que discutía sobre los cursos de psicología. Sentía que esa área resonaba con sus aspiraciones, pero también vio en sus rostros un desafío al que temía no poder acercarse. Al armarse de valor, se presentó. Hola, soy Ana. Estoy considerando estudiar psicología y me gustaría escuchar sus opiniones sobre el programa. La conversación fluyó, y mientras hablaba, se dio cuenta de que podía compartir no solo sus inseguridades, sino también su pasión por ayudar a los demás. Rememoró por un instante sus propios momentos difíciles, cuando buscó apoyo, y cómo eso había moldeado su deseo de entender a las personas. Su voz se fue haciendo más firme, y los compañeros la animaron a unirse a sesiones de estudio grupales. Con cada palabra que intercambiaba, una chispa de confianza creció en ella. Se vio a sí misma no solo integrándose en un grupo, sino comenzando a hacer conexiones que la llevarían más allá de la teoría. Era un descubrimiento revelador. No solo se trataba de aprender sobre psicología, sino de cultivar su capacidad para crear un impacto en la vida de aquellos que sufrirían desbordes emocionales similares a los que ya había enfrentado. Al final de la orientación, Ana se sentía diferente. La mezcla de ansiedad inicial había dado paso a una visión más clara. Sin embargo, mientras caminaba hacia su automóvil, el eco de la autocrítica regresó. ¿Realmente seré capaz de manejarlo todo? ¿Podré soportar la presión de los estudios y mis responsabilidades como madre? Con cada paso, esa sombra parecía más pequeña. Se dio cuenta de que el viaje no solo implicaría adquirir conocimiento, sino también el arte de elegir qué dejar ir. Había tanto que aprender sobre sí misma: organización, autocuidado, límites. Ana entendió que su evolución personal y profesional estaba en juego y que debía estar dispuesta a abrazar el sacrificio. Esa inquietud ya no se sentía como una carga, sino como parte de un proceso de crecimiento. La semana siguiente traía consigo una serie de clases que empezarían a dar forma a su nueva vida. Ana supo que no podía desviarse del camino que había elegido. Sin embargo, un último temor como una sombra la siguió a casa: enfrentar a sus hijos y explicarles cómo su ausencia se haría notar durante este nuevo capítulo. ¿Serían comprensivos? ¿Cómo abordarían juntos el cambio? Con esa pregunta jugando en su mente, Ana se sintió lista para enfrentar la próxima etapa de su viaje. Con una resolución renovada pero temerosa, sabía que el momento de la verdad se acercaba y que las decisiones que tomaran las próximas semanas podrían definir su futuro y el de su familia. Podría convertir sus miedos en fortaleza y demostrar que la reinvención era posible, incluso en la madurez. La noche se cernía, y Ana sabía que el silencio traería una revelación inesperada. La primera semana de clases llegó como un torrente. Ana había marcado cada día en su calendario, como si esas fechas fueran un registro de un nuevo inicio. Sin embargo, cada mañana se despertaba con una combinación de entusiasmo y aprensión que la mantenía alerta. A pesar de que había compartido su decisión con sus hijos, el temor a recibir su juicio comenzaba a anidar en su mente. Se preguntaba si entenderían la importancia de su nueva etapa o si transformarían su decisión en una carga emocional. Sus días estaban repletos de conferencias, lecturas y nuevas interacciones. A través de sus apuntes, se empezaba a delinear un mundo que antes le parecía distante. Pero había un aspecto que la desbordaba: la carga de las responsabilidades familiares. Las noches se convertían en su espacio para organizar, planificar y, a veces, incluso llorar indefensa por la presión que sentía. Las tareas del hogar y los estudios parecían chocar en un ciclo incesante. Durante una de sus primeras clases de psicología, conoció a Marta, una estudiante que parecía haber encontrado su lugar. La calma de Marta, su capacidad para absorber la información sin derrumbarse, la intrigó. En un momento de vulnerabilidad, Ana se acercó a ella después de la clase. ¿Cómo logras manejar todo esto? Se siente abrumador. La respuesta de Marta fue sencilla, pero contundente. El secreto está en la estructura. Si no estableces un plan, te perderás en la marea. Esa frase resonó en Ana como el destello de luz que había estado buscando. ¿Cómo había olvidado la importancia de la organización? Esa noche, armada con un cuaderno y un bolígrafo,
se sentó a diseñar una estrategia. No era solo un horario, era un mapa de prioridades que le permitiría cumplir con sus obligaciones sin sacrificar su desarrollo personal. Al establecer bloques de tiempo para sus estudios, autocuidado y momentos con sus hijos, comenzó a vislumbrar una manera de equilibrar su vida. Cada pequeña victoria, cada tarea completada, sería un ladrillo sólido en la construcción de su nuevo futuro. Los días pasaron rápido, y pronto, Ana se dio cuenta de que podía ser presente en su familia y estudiante. Se sentía como un equilibrista, pero la sensación era más bien liberadora que restrictiva. Hacia el final de la semana, compartió un momento con sus hijos. Al ver sus rostros curiosos mientras ella les contaba sobre sus clases, se sintió validada. Uno de ellos, con ojos brillantes, dijo: «Mamá, qué emocionante. ¿Aprendiste hoy algo que pueda ayudarnos?». Ese instante la llenó de calidez. La comprensión mutua comenzaba a tejerse, y, aunque había desafíos por atravesar, sabía que no estaba sola. Sin embargo, cada vez que se encontraba con un concepto nuevo en sus lecturas, una voz interior le susurraba dudas: ¿entenderé realmente este tema? ¿Estaré a la altura? A pesar de su impulso hacia la superación, esos pensamientos la mantenían en un tira y afloja emocional. Había una parte de ella que cuestionaba su valía académica, y eso pesaba en su dedicación. Una noche, revisando sus notas antes de dormir, vio algo que había escrito en una clase: la resiliencia se fortalece en la adversidad. Esa línea encendió un fuego dentro de ella. Esa adversidad no era precisamente lo que la llevó hasta aquí. Con cada obstáculo, estaba creciendo, adaptándose y transformándose. La autorreflexión se sentía como un satélite orbitando su vida. Mientras se preparaba para la próxima semana, Ana sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Pero esta vez, con una determinación renovada. Aunque había encontrado un ritmo, una nueva sombra se cernía sobre ella: su próximo examen. Los desafíos académicos eran solo una parte del proceso. Esta vez, deberá afrontar su inseguridad de frente y demostrar que había llegado a la universidad preparada para triunfar. La empatía y la resistencia que había cultivado en su vida personal formarían la base de sus futuros estudios, y así, sentada en su escritorio, con un cuaderno abierto y una taza de café humeante, Ana sintió que estaba en el umbral de una nueva revelación. ¿Cómo las lecciones de vida que había aprendido influirían en su enfoque académico? Esa pregunta la impulsó a seguir adelante, desafiando sus propias limitaciones y enfrentando su próximo examen, que se convirtió en la prueba decisiva no solo de conocimientos, sino de confianza en sí misma. Estaría finalmente lista para demostrar que, a pesar de las dificultades, estaba destinada a tener éxito. Ana se encontró en una encrucijada emocional. Aquella semana había transcurrido entre el fragor de las clases y sus responsabilidades familiares, pero el pesimismo seguía acechando en las sombras de su mente. La noche que seguía a su primer examen se llenó de incertidumbre. El papel en blanco del día siguiente la desnudaba ante su miedo a fracasar. Toneladas de expectativas se agrupaban en su pecho, y cada respiración se sentía como un intento de liberar esa pesada carga. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, los pensamientos se multiplicaron. ¿Y si no puedo responder las preguntas? ¿Y si mis compañeros lo hacen mejor? En un intento por calmar su ansiedad, buscó el refugio de su cuaderno de notas. En él, había una frase que constantemente recurría: la práctica nos hace maestros. Así que, en vez de sucumbir al insomnio, decidió repasar sus apuntes. Aunque la vigilia la consumía, algo dentro de ella se reanimó con cada lectura. Encontró conexiones que antes le habían pasado desapercibidas, como si el conocimiento se extendiera por su mente y le susurrara al oído: ¿estás lista? A medida que el sol comenzaba a despuntarse, Ana sintió que el cansancio del cuerpo se transformaba en una energía renovada. La noche había sido larga, sí, pero no había sido en vano. Había ido a la raíz de sus inseguridades y las había confrontado. Con cada concepto que comprendía, su confianza parecía crecer. Por primera vez, sintió que el examen se convertiría en un trampolín, no en un foso. Al llegar a la universidad, el bullicio de los otros estudiantes resonaba a su alrededor como un eco distorsionado. Las risas de sus compañeros en los pasillos contrastaban con su interno silencio. Estaba en su mundo, un espacio de introspección que le había permitido recopilar no solo información, sino autoconocimiento. En la sala de exámenes, el veredicto estaba por llegar. No se trata solo de responder bien, se trata de demostrar lo que he enfrentado para estar aquí, pensó, mientras se sentaba y colocaba su bolígrafo sobre la hoja en blanco. Cuando el profesor dio la señal de inicio, Ana sintió que el tiempo se detuvo. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Esa era la emoción de estar a punto de demostrar todo lo que había aprendido. Las preguntas comenzaron a fluir, cada una resonando con su voz interior que le recordaba su resistencia. Cada respuesta que escribía era como construir un ladrillo en la fortaleza de su confianza. Después de finalizar, un aire de euforia y temor la envolvió. Había confrontado sus temores y se había presentado.
Pero la inseguridad no se desvanecía completamente, la espera de los resultados seguía acechando. ¿Sería suficiente todo el esfuerzo? Esa inquietud la asaltaba, renovando las dudas, haciéndola cuestionar si había sido prudente armarse de valor. Días después, el ciclo continuo de estudios empezó, y mientras asistía a sus clases, encontró un nuevo motivador, el deseo de compartir su proceso. Se propuso transmitir lo aprendido a sus hijos, sabiendo que su experiencia también podría ser un faro para ellos. El desafío de ser ejemplo no era más que una extensión de su deseo de crecimiento. Su hogar se convertía en un espacio donde el conocimiento sería celebrado, y al mismo tiempo, sus miedos serían parte del aprendizaje. Al final de una intensa reunión familiar, Ana decidió hablar. Quiero que aprendan que los miedos tienen un propósito, empezó. Sus hijos la miraron con curiosidad. Nos enfrentamos a ellos y encontramos nuestra fuerza. Así fue como superé mi examen. Vieron en ella una nueva luz, como si las palabras se materializaran en el aire, creando un ambiente de autenticidad y vulnerabilidad, pero a medida que comunicaba su experiencia, sintió un nuevo desafío dentro de sí misma. Un impulso profundo que le decía que debía seguir explorando, no solo en la academia sino en su interior. Con cada paso hacia adelante, sentía que iba descubriendo más de su propia esencia, y así, en medio de su creciente confianza, un mensaje inesperado llegó. A su correo electrónico. Era una invitación para un seminario de desarrollo personal que exploraba la capacidad de transformar vulnerabilidades en fortalezas. La idea de asistir la intrigaba enormemente. ¿Sería este el paso que necesitaba para desbloquear aún más su potencial? Se encontraba frente a una nueva decisión que podría cambiar su curso. Debería arriesgarse nuevamente. La curiosidad la impulsaba a dar un salto, pero esa duda persistía en sus entrañas, inquebrantable y desafiante. Ana se despertó aquella mañana con una mezcla de expectativa y nerviosismo. La invitación al seminario seguía fresca en su mente, una llamada a la acción que era difícil de ignorar. Mientras se preparaba para el día, se preguntaba si realmente podría enfrentar la oportunidad de adentrarse más en su desarrollo personal. Su propia voz interior resonaba, esto podría ser lo que necesitas para avanzar. La idea de asistir al seminario no solo alimentaba su curiosidad, sino que también despertaba un deseo de descubrir capacidades que aún no había explorado. En el fondo, Ana sabía que su vida había sido un viaje de constante transformación, y cada paso, cada decisión la había llevado a este momento. Miró al espejo y se dio cuenta de que ya no podía seguir siendo la persona que evitaba el riesgo. Así que decidió inscribirse. El día del seminario, se sintió como una aventurera frente a lo desconocido. La sala estaba llena de rostros diversos, todos ansiosos por enfrentar sus propias vulnerabilidades. Ana se sentó en la parte delantera, con la intención de absorber cada palabra, cada experiencia que se compartiría. La primera expositora, una mujer con una aura inspiradora, habló sobre la importancia de transformar el miedo en un motor de crecimiento. Esta idea resonó en Ana de una manera profunda. Aceptar nuestras vulnerabilidades es el primer paso para convertirlas en fortalezas, dijo la expositora con convicción. Ana sintió una oleada de emoción al escuchar aquello. Era la verbalización de todo lo que ya había estado practicando en su vida sin siquiera darse cuenta. La crítica interna que había sentido a lo largo de los años, esa que la había hecho dudar en múltiples ocasiones, comenzaba a perder su poder. Mientras el seminario avanzaba, Ana participó en dinámicas grupales donde compartir experiencias personales era un requisito. Tenía que liberar las palabras que antes habían estado atrapadas en su silencio. Narró su historia de inseguridad y el camino que había recorrido hasta llegar a ese momento, la voz temblante pero firme. Apreciaba la conexión profunda que se formaba con los otros participantes, recordándole que no estaba sola en su lucha interna. Los momentos de intercambio se convertían en una revelación para ella. Cada historia que escuchaba alimentaba su deseo de seguir creciendo. Se dio cuenta de que había poder en la vulnerabilidad compartida, y aquel día no solo era sobre sí misma, era sobre cada uno de los presentes y sobre cómo podían contribuir al cambio personal del otro. Después de una jornada intensa, Ana fue invitada a reflexionar sobre qué pasos podría tomar a partir de aquel día. Fue en ese momento que sintió una chispa dentro de sí misma. Quería ser parte activa de esa transformación, no solo para ella, sino para sus hijos. Quiero que sientan la libertad de enfrentar sus propios desafíos sin miedo, pensó. Mientras regresaba a casa, una idea se formaba en su mente. La vida de sus hijos no debería estar marcada por los límites y los temores que ella había enfrentado. Debía crear un espacio de sanación y aprendizaje para ellos, donde pudieran abrazar sus vulnerabilidades. Se imaginó desarrollando un pequeño proyecto familiar donde sus hijos pudieran plasmar sus retos y sus aprendizajes de forma creativa. El potencial se despertaba en Ana como nunca antes. La transformación personal estaba tomando una nueva dirección, pero la inquietud la envolvía. ¿Seré lo suficientemente valiente para llevar a cabo esta idea? ¿Cómo lo haré? Mientras la noche caía y las estrellas brillaban en el cielo, Ana supo que estaba lista para dar un nuevo paso, un paso hacia lo desconocido. Así,
Mientras sus pensamientos giraban en torno a sus planes futuros, llegó un correo más en su bandeja de entrada. Esta vez, contenía una invitación para liderar una charla sobre su experiencia en el seminario. Ana se detuvo en seco. Estaba preparada para compartir su viaje, su vulnerabilidad, en un escenario. La idea la llenó de terror y emoción, una oportunidad para materializar su crecimiento. Este es el momento de la verdad, reflexionó. ¿Tomaría el riesgo? Ana se despertó con una resolución renovada. Aquella invitación a liderar una charla podría ser su mayor desafío, pero también representaba la oportunidad definitiva de dar un paso hacia adelante en su transformación. Mientras la luz del día empezaba a colarse por la ventana, sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que su historia de superación no solo podía servir de inspiración para otros, sino también reafirmar su propio camino hacia la realización personal. Con cada día que pasaba, la vida se tornaba un poco más intensa y llena de aprendizaje. Sus clases de psicología empezaban a dar frutos, y cada vez que se sentaba con sus compañeros a discutir los temas, encontraba en sus palabras el eco de su propio crecimiento. Aprendió a escuchar, a empatizar y, sobre todo, a reconocer que su valentía residía en su vulnerabilidad. Esa lección la acompañaría al escenario. El día de la charla, Ana se preparó con un cuidado meticuloso. Selección de vestimenta no fue trivial. Eligió una blusa que reflejaba su crecimiento y una sonrisita genuina adornaba su rostro. Al llegar al auditorio, se sintió abrumada por el bullicio de la sala llena de personas expectantes. Pero, en lugar de dejar que el miedo la dominara, recordó el poder que había encontrado en su propia historia. Cuando tomó el micrófono, el silencio se hizo presente. Con voz firme, comenzó a narrar su trayectoria, desde la lucha interna por sus sueños hasta el desafío de conciliar su papel como madre y estudiante. En cada palabra, el eco de su experiencia resonaba con claridad. Las miradas atentas del público le dieron fuerzas. Se dio cuenta de que estaba compartiendo más que una historia, estaba ofreciendo esperanza. Ana habló sobre su decisión de volver a estudiar, sobre cómo las dudas y los miedos casi la habían paralizado, y cómo, a pesar de todo, ella había decidido dar un paso adelante. Mientras compartía cómo había logrado equilibrar sus responsabilidades y encontrar en el caos un ritmo que le funcionaba, el murmullo de aprobación la envolvía como un abrazo cálido. En esos momentos, la conexión que compartía con sus oyentes era palpable. Muchos se sentían identificados con su lucha, y algunos comenzaron a llorar. Al finalizar la charla, los aplausos resonaron en la sala, y esa ovación fue más que un reconocimiento, fue una validación de que su viaje no había sido en vano. Ana se sintió llena de satisfacción. Había tenido el valor de exponerse y, en ese acto, había logrado inspirar a otros a enfrentar sus propias batallas. Fue ese reconocimiento, el de ser vista y escuchada, lo que catapultó su confianza a un nuevo nivel. Con la energía de la charla aún palpitando en su interior, Ana regresó a casa transformada. Compartió con sus hijos su experiencia, y en sus ojos brillantes vio un destello de orgullo y admiración. Su antiguo miedo a que no comprendieran su esfuerzo se disipó ante el amor que había abrazado. Comenzaron a hablar acerca de sus propias metas y sueños, creando un espacio donde cada uno tenía voz y donde el fracaso no era un enemigo, sino un maestro. Ana entendió que no solo había cambiado su vida, sino que también estaba moldeando una nueva narrativa familiar. En los meses siguientes, establecieron un ritual de compartir aprendizajes. Cada noche, se sentaban juntos a cena y hablaban sobre sus logros, no importando cuán pequeños fueran. Se reían de sus errores y celebraban cada avance, tan si fueran piedras preciosas en el camino hacia su futuro. La vida no fue siempre fácil, el equilibrio era un reto constante. Pero, a medida que pasaba el tiempo, Ana encontró una nueva manera de afrontar las dificultades. Decidió seguir su educación con la pasión de quien ha encontrado su propósito. Al finalizar el semestre, recibió su primer informe académico, calificaciones sobresalientes. La satisfacción de ese logro fue un recordatorio fiel de que sus esfuerzos valían la pena. Ana se transformó, no solo en su rol como estudiante y madre, sino también como persona. Aprendió que su voz y su historia eran útiles, y cada paso hacia adelante era un ladrillo en la construcción de su futuro y el de sus hijos. La educación le abrió puertas, sí, pero lo mejor de todo fue que a través de ella se reconectó con su esencia, con la mujer que había ignorado demasiado tiempo. El eco del silencio nocturno ya no era mudo. Era un canto de esperanza resonante, una celebración de la vida y la transformación. Mientras dedicaba esas noches a estudiar, sentía que cada página leía era un ladrillo más en su recorrido. La confianza que había forjado en el escenario ahora se manifestaba en cada decisión que tomaba. Ana había ganado la batalla más importante, la aceptación de sí misma y de sus aspiraciones. Sabía que su camino continuaría, pero, en ese instante, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La vida ya no era un sacrificio, era una aventura de crecimiento constante. Hoy, con el corazón lleno de sueños por cumplir, sabe que su historia es solo el principio. Ahora no se detiene ante un nuevo desafío, lo abraza,
convencida de que está preparada para conquistar cualquier meta. La transformación de Ana es un testimonio de que nunca es tarde para alcanzar la vida que uno desea. Que su historia inspire a otros a no rendirse. Si te sientes identificado con esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación. No esperes ni un segundo más para compartir.